Anémicos, cada vez más niños con baja hemoglobina en la sangre y con desnutrición. La debacle empezó en 2021. Confirmado, se cayó el juicio a Keiko y vuelve a etapa intermedia. Cambiaron al presidente de Corpac. Otro caso de intoxicación en Caliwarma, rebautizado como Guasimicuna, pero la misma porquería. Van a interpelar al premier Adriancén, aunque sea puro show. Le respondemos al Minsa. El Congreso prepara otra ley pro crimen y todo lo que necesitas saber sobre los aranceles de Trump al Perú. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el jueves 3 de abril y el Ministerio de Salud nos ha dedicado un tuit en el que le pone un sello de falso a nuestra Pepa de ayer, que les revelamos un borrador de su decreto de urgencia para poder seguir usando suero de Medifarma. Y ya se ha vuelto costumbre que el gobierno mienta en su fact-checking, como cuando dijeron que los selfies de la presidenta se habían creado con inteligencia artificial, pero la propia IA decía que no era así. Luego salió Patricia Muriano a declarar que eran reales. Bueno, en este caso es lo mismo. El borrador del decreto de urgencia que les revelamos ayer es real. Lo cruzamos como siempre con 3 fuentes del Ejecutivo antes de mostrárselos. Y nos reafirmamos, es tal cual. Eso sí, era un borrador. Reflejaba las ideas iniciales del MINSA para paliar la crisis del desabastecimiento de suero. Luego de que lo publicamos, el ministerio recibió críticas y le ha hecho ajustes, que es algo que el propio ministro Vázquez contó a la prensa hoy. Y mis fuentes me indican que se ha aprobado una versión final con algunos cambios respecto al original, pero cambios menores, ojo, nada de fondo. Se mantiene la autorización para usar el suero de Medifarma sin devolverle el registro sanitario suspendido a la empresa. El único filtro serán exámenes de control de calidad, para lo cual se hará una transferencia mayor a la prevista originalmente al Instituto Nacional de Salud. Ahora es de casi 3 millones de soles. También se mantiene el permiso para importar suero de otros países sin registro sanitario en Perú, solo que se agrega el requisito de que sí lo tengan en su país de origen, lo cual es buena idea. Lo que sí se ha terminado por quitar es la autorización para recibir donaciones. Eso ya no está. Por todo lo demás es lo mismo que les mostramos. Y acá vuelvo a repetir, nos reafirmamos en nuestra Pepa. El borrador fue cruzado y verificado. Porque a mí, si quieres, dime que soy malo, que soy insoportable, que no te caigo bien, que te parezco un huevón, pero no te metas con mi chamba ni con la de mi equipo en vano. No mientas a nuestras expensas. Nuestra misión es presentar información veraz y eso hacemos siempre. Acá no te mandamos abracitos, te contamos las cosas como son. Más bien, el otro dato que nos llega al cierre es que ya es confirmado. Se cayó el juicio a Keiko Fujimori y demás implicados en el caso Cócteles. Las apelaciones fueron rechazadas. No es que se les haya declarado inocentes, ojo, sino que el proceso regresará a etapa intermedia. La acusación deberá reformularse y volver a subir, lo que significa, que esperen sentados. Igual no es sorpresa, les venimos diciendo aquí casi un año que eso pasaría. Vamos a arrancar hoy con un tema que ayer se nos pasó por cerrar temprano, pero al que hoy vamos a entrar con todo. Los aranceles de Trump tocan al Perú. Ayer, en una pomposa celebración a la que el presidente gringo llamó el Día de la Liberación, se hizo pública una lista de países a cuyas importaciones se les impondrán nuevos impuestos para entrar a Estados Unidos. Ahí lo ven a Trump cual Moisés con las tablas de los mandamientos. Y claro, el Perú es uno de los países en la lista, con 10%. Les cuento los detalles porque este tema va a marcar la geopolítica global de los próximos años, sin dudas. La norma ejecutiva de Trump entrará en vigor el 5 de abril, en 2 días, según el Mincetur. El 10% que nos han puesto a nosotros es la cifra base que han colocado a todo el mundo. Hay países que han recibido más, pero todos, sin excepción, por lo menos 10%. Y nuestro TLC, simple, Trump se zurró. ¿Por qué? No lo han dicho explícitamente, pero se supone que se están agarrando de la cláusula de excepción por seguridad nacional. Que de seguridad nacional, obvio, no tiene nada esto. Y tampoco es que sea recíproco, se han inventado que nosotros les cobramos 10% a ellos, porque no es verdad. A las justas 2.5% y eso. Pero en fin, no hay realmente
realmente mucho que podamos hacer para quejarnos por ahora. Toca entender el nuevo juego y diseñar una estrategia inteligente para jugarlo desde aquí en más, si es que la palabra inteligente puede pedírsele a nuestras autoridades. Pero a ver, ¿cómo le va a afectar esto al Perú? Lo primero es que estamos en el grupo de países menos perjudicados. Ese 10% es el arancel universal. Eso significa que si tú metes, digamos, arándanos peruanos a Gringolandia, tus arándanos no van a ser menos competitivos que los de cualquier otro país. ¿Por qué? Porque sea cual sea tu competencia, también tiene 10% de aranceles por lo menos. ¿Se entiende? Por ahí, ok. Más bien lo que está pendiente todavía es la lista de aranceles específicos para el agro que Trump anunció para estas fechas. Ahí sí nos podrían cagar. Vamos a ver qué se anuncia al final. El otro impacto para el Perú es más indirecto y tiene que ver con China, a la que Trump le ha puesto un arancel de 34%. Eso podría hacer que China produzca menos porque ya no tendrá tanto mercado en Gringolandia y por ende nos compre a nosotros menos materia prima para sus productos, cobre por sobre todas las cosas. ¿Cómo ha respondido nuestro gobierno? Con, digamos, incertidumbre. Ayer el premier Alfombrita Adrianzen dijo que no sabe a qué productos se aplicarán los aranceles. Y es verdad que la Casa Blanca no ha dado mayores detalles, pero la lógica indica que es para todos los productos. Hoy el Mincetur dijo que está viendo con Midagri, MEF y Cancillería las medidas para reducir el impacto. O sea, por ahora están perdidos, no tienen nada. ¿Y qué ha pasado en el resto del mundo? Nuestros vecinos sudacas han tenido reacciones diversas. Desde Milei, que celebra que solo le hayan puesto 10% a su país, hasta los parlamentarios de Brasil, que aprobaron con urgencia la ley de reciprocidad, que permite al gobierno de Lula tomar represalias económicas con países que les impongan aranceles. Que a Brasil le han puesto 10% también. A Europa le ha caído 20% y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que impondrá medidas de contingencia. No especificó qué es eso, pero por lo pronto han impuesto 25% de arancel a los autos estadounidenses. Que ojo, golpear con mayor fuerza que a otros, a tus históricos aliados europeos, es un poco una locura. Todo esto de los aranceles de Trump no hace mucho sentido en realidad. Entendemos, porque de alguna forma hay que interpretarlo, que es un intento por potenciar la industria local gringa. Pero realmente los gringos van a compensar la subida en el costo de vida con el impulso a su industria, porque eso contradice 35 años de evidencia global en los que se ha probado que el modelo de fronteras abiertas es mejor que el de economías cerradas. Con sus problemas, claro que hay que vigilar, pero es así. ¿Acaso es Trump un nuevo gurú macroeconómico? ¿O esto es solo un artilugio efectista para su electorado más duro? En fin, lo veremos. Mientras, el mundo ya se empieza a acomodar a este nuevo escenario en general. El domingo, en una histórica alianza, los ministros de Industria y Comercio de China, Japón y Corea acordaron fortalecer su cooperación para el libre comercio. Y ahora que Trump le puso 26% a Corea y 24% a Japón, su principal aliado en el Asia, estoy seguro que en el corto plazo solo se fortalecerá la posición de China en ese continente. Hoy el S&P 500, que mide a las principales 500 empresas gringas que listan en Nueva York, perdió más de 2 billones de dólares en un chasquido, su peor caída desde el pandémico 2020. Pero no quiero cerrar este bloque sin mencionar que Trump le puso 10% de arancel a las poderosísimas islas Heard and McDonald, habitadas solo por pingüinos, que seguro ya hicieron un consejo de estado para ver cómo responder. Las locuras que tiene nuestro mundo hoy en día. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con la nueva jefa de Corpac, los escolares intoxicados de Guasimicuna y la interpelación a Alfombrita Adrianzen. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Si quieres que sigamos haciendo periodismo libre, que si no es una farsa, la mejor forma es apoyándonos por Patreon. Allí también tendrás acceso exclusivo a los documentos que usamos para sustentar nuestras investigaciones. El link lo encuentras en la descripción de este video, o si no, puedes yapear también a este QR. Titulares. 1. Ya son más de 120 escolares intoxicados por consumo
conservas de Huasimicuna. Le cambiaron de nombre a Caliwarma, pero la catástrofe se mantiene. Lo peor es que algunos de los escolares no pudieron recibir atención de salud hoy. ¿Saben por qué? Por falta de suero. ¡Qué país de mierda, carajo! Esta mañana RPP reportó que decenas de alumnos del Colegio Piurano Elvira Castro de Quirós presentaban claros síntomas de intoxicación después de comer conservas de la marca Carpés. El director del colegio, Luis Córdoba, dijo que las latas eran parte del desayuno de Huasimicuna, que fue servido a las 9. A la media hora, los pobres niños estaban con ronchas, picazón y vómitos. Los llevaron a la posta de Pachitea, pero medios locales informaron que el local colapsó porque no tenía el suero necesario para atenderlos a todos. Exitosa reportó que el resto de estudiantes fue llevado a otros centros de salud, por lo que se complica saber exactamente cuántos afectados hay. La directora del programa social, Nadia Villavicencio, dio una entrevista a Canal N en la que, como un déjà vu, dijo que todos los lotes del filete de bonito y bebida de plátano han sido inmovilizados. Y que claro, ya empezaron las investigaciones. Somos el país de los lotes inmovilizados y las investigaciones que no llegan a nada, señores. Infobae reportó hoy que, contando a los chicos afectados en Piura, que son alrededor de 80, ya son más de 120 alumnos víctimas de la comida de Huasimicuna en todo el Perú. 18 en Amazonas, 9 acá en Lima, en un colegio de Los Olivos, y 25 en Ancash. A eso hay que sumarle las 2 denuncias de marzo. En Piura denunciaron que las latas contenían gusanos y en Cajamarca que tenían pelos. ¡Qué desastre esto, por Dios! Odiamos a nuestros niños. 2. Cambiaron al jefe de Corpac y el objetivo parece ser inaugurar el aeropuerto ya pero ya. Hace una semana les adelantamos, como siempre, las intenciones del Ministerio de Transportes de reemplazar a José Luis Barrios como presidente del directorio de la empresa estatal. Y al final sí, lo han puesto de patitas en la calle. La elegida para sucederlo es la abogada Tabata Vivanco del Castillo, una funcionaria de carrera y que viene de ocupar un cargo clave en el MTC. ¿Quién es Tabata Vivanco? Tiene una larga experiencia en el sector público. Comenzó hace más de 20 años como asesora en proinversión y ha pasado por los ministerios de Energía y Minas, Producción, Trabajo, Interior, Desarrollo y Mujer. Pero lo curioso aquí es el puesto que tenía justo ahorita, directora general de programas y proyectos de transporte del MTC. ¿De qué se encargaba? De gestionar y coordinar la ejecución de las inversiones de infraestructura de transportes, como el nuevo Jorge Chávez. ¿Ven por dónde va la cosa? Al parecer el MTC la habría puesto en Corpac para que la empresa pública deje de pelearse con LAP y se alineen todos de cara a la inauguración. Y es que según anunció hoy el propio Raúl Pérez Reyes, el ministro de Transportes, a mediados de abril podríamos conocer la nueva fecha de su apertura. Que si saben, la esposa de Pérez Reyes ha sido laboralmente muy cercana a LAP. Digo, si no sabían, ahora saben. 3. El Congreso interpelará a Adrián Sen. Preparen la canchita, señores, que la cita es el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, cuando el premier / alfombra de la presidenta tendrá que responder 43 preguntas a los padres de la patria. ¿Sobre qué? Principalmente inseguridad y delincuencia. ¿Qué le preguntarán? El pliego interpelatorio revelado hoy por El Comercio incluye preguntas como si es consciente de lo inútil que es declarar estado de emergencia y si ya tiene resultados tangibles, entre otros. Hay algunas preguntas que tienen que ver con Santibáñez, pero hay que considerar que la moción la presentó Edgar Camotito Málaga el 20 de marzo, un día antes de que censuren al entonces ministro del Interior. La moción se aprobó ayer con votos a favor de Podemos, Renovación Popular y Avanza País, aunque para algunos fue finta nomás, porque según el periodista Martín Hidalgo, Edgar Tello, Milagros Jáuregui y Katy Ugarte retiraron sus firmas. La de siempre, ya les dije. Igual la moción tenía 32 sin ellos. Los votos en contra fueron mayoritariamente de Fuerza Popular, APP, que ya no hace nada para ocultar su oficialismo, y Somos Perú. Y un dato más. Hidalgo informó en sus redes que el fujimorista Eduardo Castillo pidió citar a Morgan Quero y Leslie Urteaga por la intoxicación de escolares en Piura que les acabo de contar. Veremos en qué termina. Y 4. Más leyes pro crimen. ¿Para qué le seguimos pagando un sueldo a estos señores? Ahora resulta que en la Comisión de Justicia se ha aprobado una propuesta que evitará que los fiscales puedan imputar delitos alternativos en un juicio oral. ¿Qué es esto de los delitos alternativos? Que un mismo hecho pueda encajar en más de un delito. Así, si se complica llegar a una sentencia por la acusación de, por ejemplo, colusión, el juez puede evaluar si las pruebas encajan en delitos como negociación incompatible, por ejemplo. Eso se permite para que un caso no quede impune. Y miren, como recuerdan
recuerda el comercio es lo que pasa con el juicio de Pedro Castillo. Durante su investigación preparatoria por el golpe de Estado, la Fiscalía planteó inicialmente el presunto delito de rebelión y de manera alternativa conspiración para la rebelión. Eso es lo que está intentando boicotear el Congreso. Según el diario, el predictamen se aprobó con cargo a redacción. Y 5. Cortita. Al cierre de esta edición, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley para que entren más fácilmente al Perú medicinas certificadas por países de alta vigilancia sanitaria. ¿Se acuerdan que en el programa de ayer les contamos en extenso de qué iba ese proyecto? La idea es que si la Digemit se demora más de 45 días en el papeleo, se aplique un silencio administrativo positivo. Ojo, solo para países del primer mundo. Ponderando beneficios y riesgos, aquí creemos que tiene sentido. Aquí en la contra. Veremos. Por ahora vamos un último corte y regresamos con el aumento de la anemia y la desnutrición infantil. Y les adelanto, hemos retrocedido muchísimo desde 2021. Volvemos. ¿Quieres llegar a más personas? Pues tenemos la solución para ti. Anuncia en La Contra. Ya somos más de 300,000 seguidores en todas nuestras redes y con tu apoyo te haremos llegar a estas audiencias. Somos un espacio que toca los temas que el peruano de a pie realmente necesita, sin filtros y sin censura. Contáctanos o escríbenos. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like. Mendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Cerremos por hoy. Imparable el aumento de la desnutrición y la anemia en los niños más pequeños del Perú. Esta es nuestra nueva realidad, señores. La de un país que retrocede en lo que más importa por culpa de la ineficaz gestión estatal. Un informe preliminar del INEI basado en la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES del año pasado, revela que el número de niños con menos de 3 años que sufre anemia y desnutrición crónica ha subido sostenidamente desde el 2021, año en que arrancó el gobierno de Perú Libre. Primero, que la desnutrición infantil a nivel nacional aumentó en 2024 a 12.1%. Y la peor parte se vive claramente en las zonas rurales, donde prácticamente 1 de cada 5 niños está desnutrido. Y del otro lado tenemos la anemia infantil, que la ENDES reporta de 2 formas. Una medición es según parámetros establecidos en 2022, que diagnostica anemia en niños con niveles de hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro de sangre. Con ese criterio, la prevalencia de anemia en niños de menos de 3 años es de casi 44%. Poco menos de la mitad de los bebés de este país están anémicos y en las zonas rurales es de casi 52%. Pero el informe también presenta cifras basadas en los criterios de la OMS combinados con nuevos umbrales del MINSA que consideran anemia a menos de 10.5 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Con ese método la prevalencia de anemia es de 35%. El tema es que más allá de cómo se mida, desde el 2021 la anemia infantil ha subido entre 5 y 7 puntos porcentuales. Y aquí ya lo hemos dicho varias veces. No hay peor condena para una persona que tener anemia y estar desnutrida en su niñez. Eso destruye sus posibilidades de salir adelante en el futuro sin que tenga la menor culpa. Es injusto. Ya, y la payasada de hoy llega gracias al cuarto de guerra de Dina Boluarte, que más bien parece la guerra contra la lucidez. A la señora se le malogró el prompter en plena transmisión y simplemente se quedó callada. Miren cómo la miraban sus ministros, por Dios. Votación. Esta tía no puede hablar sin un guión, se deben haber preguntado. Y no puede, es un maniquí parlante. Solo lee lo que le ponen. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, a ver si ahora sí Barreto se hace responsable de haber traído a Churín, que otra vez nos ha condenado a un delantero sin gol. Esta era una mejor opción que Ruiz Díaz, ¿en serio? ¿En qué cabeza? Realmente vergonzoso el partido que jugó ayer. Y no lo digo por malo, sino por lo pecho frío. La actitud no se negocia en la U. En fin, ya me pasará. Chau.